Hola a todos de nuevo, mi nombre es Rubén Villahermosa. Vamos a seguir actualizando los escenarios, los análisis que veníamos haciendo desde hace unas semanas. Comenzamos con el eurodólar, como sabéis. Eh, Venimos de esta estructura de distribución. Nos encontrábamos en la fase E de movimiento tendencial bajista fuera del rango. La semana pasada lo dejamos sobre esta zona, ya que comentamos que había alcanzado muy bien la proporción del 1-1, había alcanzado bien el 200% de lo que es el alcance de la anchura del rango. Esta semana fuimos comentando por Twitter, vamos a ver, que el precio estaba respetando muy bien lo que es este canal bajista, esta directriz bajista, que prácticamente tenía su inicio desde que rompió el rango. Ahí lo vemos, conectamos esos dos puntos y vemos que la respeta muy bien, tanto por arriba como por abajo. Entonces decíamos que lo más inteligente era pues seguir favoreciendo los cortos, el movimiento bajista. Viniendo del contexto de distribución que teníamos aquí arriba y que se había confirmado rompiendo a la baja y que el precio venía en esta dinámica bajista, era de locos querer girar el mercado. Decíamos que como mínimo queríamos ver muestras de fortaleza, como es la rotura, por ejemplo, de la directriz. En las últimas sesiones también comentábamos que ya comenzaba el precio a dejarnos mayor fortaleza de fondo. Incluso por esta zona que todavía no había roto la directriz bajista, ya había cometido algunos fallos estructurales. La lógica estructural sobre esta zona no la había cumplido. La dinámica que llevaba el precio de tocar, testear, tanto arriba como abajo, deja de continuarla. Y este hecho, este fallo de la lógica estructural, lo que nos sugería era fortaleza de fondo. Era fortaleza. ¿Por qué? Porque lo normal, lo lógico es que el precio siga haciendo lo que viene haciendo. Y en este caso era respetar esta estructura y lo dejó de hacer. Entonces son pequeñas pistas, son pequeños indicios que nos sugieren, pues eso, entrada de demanda y cierta fortaleza. O cierto pérdida de momentum bajista. Ambas cosas son igual. Bajamos de marco temporal para verlo un poquito más claro. Vamos a ver. Como decimos, el precio continuaba respetando tremendamente bien lo que es la directriz. Venimos de este fallo estructural y lo más interesante de todo es, en este caso, esa onda de demanda. Esa onda de demanda que viene tras el selling climax, el AR, y que, como ya sabéis, se confirma con el ST y nos confirma el inicio de un periodo de lateralización. Se trata de la parada del movimiento bajista previo y nos sugiere que a partir de ahí comenzará un periodo de lateralización. Así es, viniendo con este fallo estructural en mente y con esta buena onda de demanda que entra, con la fase A de la parada de la tendencia finalizada, ya nos cambia la perspectiva. El movimiento bajista está prolongado, ya ha alcanzado la zona de la proyección del 200%. Estos indicios de fortaleza de fondo, pues ya es suficiente como para cambiarnos la perspectiva. En este sprint, que lo estuvimos comentando también en la cuenta de Twitter, pudimos tomar una operación en largo porque en gráfico de 1 o 2 minutos desarrolló una muy buena estructura de acumulación. Lo estuvimos comentando también, lo vimos en el canal y fijaos que la zona era perfecta, era sacudida de este mínimo, bajamos gráficos menores y ahí observamos una muy buena estructura de acumulación. El ratio que nos dejó la operación fue muy bueno porque era una operación de gráfico de un minuto, buscando un target, un objetivo para gráfico de 30 a 15 minutos, hasta aquí. Y diréis,
Sí, pero mucha lógica estructural y mucho decir que lo lógico o lo más inteligente es esperar a la rotura de la directriz antes de valorar alguna posición larga, pero tomas ahí un largo. Sí, por lo que acabamos de decir. Fallo estructural que nos deja aquí, muy importante. El aumento de la onda de demanda muy importante. El selling climax, la parada del movimiento bajista previo es muy importante. Y luego la estructura que nos desarrolla en conjunción de sprint, de sacudida de este mínimo, fue perfecta también, fue de libro. Y luego, no hay que engañarse, esto es un negocio de asumir cierto riesgo. El stock que teníamos era ridículo para el potencial movimiento que luego nos dio. De esto trata este negocio. Sabiendo el contexto en el que nos encontramos, de dónde venimos, lo que nos está haciendo el precio en el más inmediato momento, pues hay que tomar decisiones. Entonces, eso hicimos. Continuamos. Por fin logra hacer una rotura de la estructura, más por tiempo que por fortaleza. Por fortaleza hubiera sido que con decisión hubiera roto desde este movimiento. Entonces eso nos sugiere incluso mayor fortaleza de los compradores, de la demanda. Pero nada, se detiene y por tiempo rompe la estructura. Ha roto, no tiene la misma implicación que si lo hubiera roto por fortaleza, pero bueno, está rota. En esta zona podemos identificar una pequeña sacudida, en gráficos intradiarios se ve mejor. A, B, C, fases. Con la noticia nos hace el salto, retroceso justo. Es que es increíble cómo funcionan las zonas. Justo a la zona que establece el máximo de la R y el BUEC. Y desde ahí inicio del movimiento tendencial. Hemos identificado ese pequeño canal. A ver si lo sigue respetando. Desde aquí el escenario pues es alcista. No nos queda más. Vamos a asumir esto como rango de acumulación. La proyección muy conservadora del 1-1 ya lo ha alcanzado. Entonces, en este punto quizá pues puedes obviar incluso esto. Lo vamos a borrar. Porque ya desde ese punto se puede incluso empezar a etiquetar una nueva estructura. Vamos a ver. Yo procuro limpiar los gráficos en cuanto una estructura está hecha, si acaso dejo los límites del rango, pero en cuanto puedo lo limpio. Me gusta tener el gráfico bastante limpio. Nueva estructura está formando. Este que sería el salto, pues también es el clímax de compras. El clímax, el AR y el ST. Este va a ser el contexto que vamos a manejar esta próxima semana. Si quieres, puedes dejar también la zona más inmediata de control. Pues vale, pues dejas ahí eso que ha sido el eje principal del último movimiento, pero poco más. Ahora empezar a trabajar con esta estructura. Sabemos que venimos de este pequeño suelo, eh, con lo que hemos comentado del fallo estructural, de la rotura de la línea de tendencia, inmediatamente vamos a favorecer la continuación del movimiento alcista. Con eso en mente, escenario alcista, pues podría irse prácticamente desde aquí, sin hacer mucho más, continuar la lógica de esta pequeña estructura y como sabemos que estamos en la fase de esta pequeña acumulación, continuar al alza. El escenario que a mejor a mí más me gustaría, que sacuda este mínimo de la R, que lo recupere bien y que continúe. Esos serán los dos escenarios que yo estaré buscando más inmediatos al inicio de la semana. Escenario bajista, bueno, aquí vemos que ha sacudido ese máximo previo,
y pues podría perfectamente, es que entra dentro de la lógica y de los escenarios que vamos a proponer, que venga aquí, este movimiento lo valoramos bastante bien, no es nada descabellado. Que se confirme esta sacudida, un buen movimiento bajista y desde aquí veremos si rompe esta zona que hemos dicho que es de control, que ha funcionado muy bien, tanto por arriba como por abajo, pues que la rompa bien con fortaleza, que nos deje un pequeño retroceso y a lo mejor se puede ir a buscar nuevos mínimos. Vamos a valorar los dos escenarios y en este caso favoreceremos los largos, pero valoramos ambos. Vamos a ver. En caso de que quieran seguir al alza, los, los objetivos por arriba que vamos a comenzar a tener presentes serán los siguientes. Con la rotura del rango de distribución, aquí nos dejó un cierre de ciclo que lo podríamos catalogar como el inicio de todo este movimiento bajista. Con esto, ¿qué nos deja? Pues nos deja una zona muy clara de pulso de mercado, que es el 61, al retroceso al 61.8 de todo este impulso. Esto es un impulso, por mucho que ahora el mercado quiera girar, eh, la condición predominante en el mercado ahora mismo sigue siendo bajista. Entonces, cualquier movimiento hasta aquí incluso lo vamos a valorar como un retroceso, esperando la continuación del movimiento macro bajista. Por lo menos hasta ahí. Si una vez que llega, si llega aquí, nos realiza otra cosa que nos denota más fortaleza, le da tiempo a construir aquí una buena causa al alza, eso es otra cosa. Pero de momento el escenario macro sigue siendo fase E de la distribución y por lo tanto bajista. Posibles objetivos medio plazo, zona de 61.8 de todo este impulso bajista. Objetivos intermedios, pues podemos tirar un simple perfil de toda la caída y aquí podemos identificar zonas importantes de rechazo. Vamos a tirar. La más inmediata, que fue este nodo de bajo volumen, pues fue la primera que ha parado ese pequeño rebote alcista, si os fijáis. Esta zona de bajo volumen. Son zonas importantes de rechazo. Si consigue pasar esta zona de alto volumen, la siguiente parada, en base a esta herramienta, ¿dónde la vamos a encontrar? En esta zona de bajo volumen. Si consigue pasar esta zona de alto volumen, la siguiente zona es esta zona de bajo volumen. Esto es muy importante, lo tenemos en cuenta porque aunque luego el precio siga subiendo, muy probablemente produzca algún rebote, alguna parada sobre la zona hará. A lo mejor luego aquí inicia alguna estructura de reacumulación, lo rompe, incluso nos sirve luego para el retroceso y la continuación y de nuevo se parará en la otra zona de bajo volumen. Entonces esto para el eurodólar lo vamos a tener muy en cuenta. Favoreceremos de momento el giro al alza antes que la continuación desde ya bajista y poco más. Vamos a ver si desarrolla bien. Aquí vemos que está el BIPOC de toda la caída, también zona muy importante. Entonces lo más normal sería que aquí consumiera algún tiempo, bastante tiempo. Y vamos a ver si han entrado fuerte los compradores, reacumulación y para arriba. Que nos digan, vamos evaluando y poco más, ¿vale? Por el euro ya está. El DAS continúa igual, a la inversa del euro, si os fijáis. Fase E, movimiento tendencial alcista fuera de lo que es la estructura, y el euro todo lo contrario, fase E, movimiento tendencial bajista fuera de la estructura. Asumiendo todo esto como acumulación, yo creo que han cargado lo suficiente como para hacer un test a máximos, incluso yo creo particularmente que se van a ir bastante más arriba, máximos históricos del DAS. En la metodología, para estimar las proyecciones, se utiliza el gráfico de punto y figura. Yo no lo veo muy operativo, pero funciona bastante bien. Así a ojo, habiendo visto bastante gráficos de punto y figura,
la proyección que nos da de aquí, o de aquí, o de aquí, de las fases, está muy por encima de máximos. Está muy por encima de máximos. Entonces vamos a tener en cuenta. En cualquier caso no hace falta ser muy inteligente para saber que se han acumulado aquí en esta zona el alcance de esta fase lo bastante importante como para pensar en un test mínimo a máximos. O sea, fácil. Yo creo que fácil lo hará. Ahora bien, el movimiento alcista va perfecto, va respetando muy bien de momento esta línea de este pequeño canal con pendiente alcista, pero tampoco sería descabellado pensar algún tipo de retroceso y algún tipo de desarrollo de nueva estructura de reacumulación sobre esta zona para desde aquí seguir impulsándose al alza. Asumir, volver a solver aquí oferta y tirar para arriba de nuevo. O sea, la fase está clara, tendencia alcista, pero entra dentro de los escenarios posibles que vuelvan a reacumular por esta zona o por aquí más arriba. Ya sabemos cómo se mueve el mercado se mueve por ondas alcistas y bajistas. Entonces, impulso, pues un retroceso. A lo mejor quizá esta zona de confluencia con máximos previos, pues puede ser. No deja, y eso no, no revertiría la condición de alcista del mercado. Entra dentro de lo normal. Entonces no hay que buscar tampoco mayor explicación. Sabemos que el contexto es largo, pero ese escenario bajista entraría dentro de lo normal. Ya sabemos cómo se mueve el mercado. En el más corto plazo, esta zona funcionó muy bien de rechazo, como vemos, entonces está ahí aguantando el precio. La estructura que manejamos así a corto o medio plazo es esta, está clara, vaya inclinas a RST, una pequeña sacudida, entonces bueno, puede marear por aquí un tiempo, lo vamos a seguir. Dentro de la misma podríamos identificar alguna estructura menor, pero vamos, tampoco es necesario. Como sabemos dónde estamos y teniendo en cuenta también la correlación con el euro, que hemos visto que ha girado un poquito al alza, no sería descabellado pensar en un pequeño giro a la baja de las bolsas. Ahora veremos el SP también. Más que nada lo digo por el tema correlaciones. Vemos indicio de demanda en el euro, pues ¿por qué no? El movimiento alcista de las bolsas no es que esté agotado, pero bueno, ya lleva un alcance considerable, podría darse, vamos a tener en cuenta. Podría darse un pequeño descanso, un descanso a la baja. Lo vamos a valorar. Para ello, pues, no lo de siempre. Que construyan fase A, fase B, que nos dejen si puede ser una buena sacudida y valoraremos cortos. Sabemos que el contexto macro es de acumulación, pero esto entra dentro de la naturaleza, de la dinámica de los movimientos del mercado. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. ¿DAS y SP solo largos? Sí, pero con cabeza. En escenarios de medio plazo sí, de largo plazo sí, pero si vas a batallar intradía o más corto plazo, sabemos cómo funciona el mercado. Entonces tampoco hay que encabezonarse con una previsión y de ahí no salimos. Dejamos que desarrolle el mercado, esta nueva estructura y poco más. Esta zona va a dar batalla. A ver si la rompe bien, pues se puede buscar algo por aquí. Si se va al alza, pues igual. Si es que las zonas están muy claras, ¿vale? Poco más. Escenario para el DAS. Medio plazo seguimos favoreciendo largos, pero en el corto plazo quizás un rebote bajista sería sano incluso para el activo. Vale, el DAS ya está. Vale, y terminamos con el SP. El SP finalmente parece haberse decidido al alza, desde que la semana pasada lo dejamos esta zona de shakeout, como comentamos. Yo para mí ya lo veo un poquito más claro. Para mí esta sacudida forma parte de la fase C, tanto de esta estructura intermedia como de la fase C de esta estructura mayor.
como dijimos, esperamos el test y el movimiento alcista de rotura. Ha sido tal y como lo han hecho. Ya lo estuvimos comentando. Este movimiento alcista sería el jack, el salto alcista de esta estructura. Entonces, ¿qué esperaríamos ahora? El retroceso. El retroceso, el buec, a la zona del CRI roto, para desde ahí igual, medio plazo, buscar el siguiente movimiento al alza. Buscar quizás el jack de la estructura mayor, ¿vale? Es lo que yo voy a estar esperando. Lo bueno que te da la metodología es que tanto las fases como los eventos de ellas son fijos, están muy bien establecidos y al mismo tiempo te da la flexibilidad del desarrollo de la estructura. Es lo bueno que tiene para mí, una de las grandes cosas de la metodología. Como sabemos, el mercado nunca se mueve igual. No vas a ver dos estructuras exactamente iguales. Y ahí es donde entra la parte de la flexibilidad de la estructura, de cómo desarrolla el precio. Es lo bueno que tiene. Rigiéndonos de los eventos que están muy claros y de la delimitación de las fases que están muy claras, jugando con eso, luego el precio que desarrolle. Esa flexibilidad es muy importante. Entonces, más que nada para saber lo siguiente que puede hacer el precio. De eso se trata al final nuestro planteamiento de escenarios. Consideramos este movimiento alcista como el jack. ¿Qué le sigue al jack? Al salto alcista, ¿qué le sigue? El retroceso. A la zona del CRI roto para desde ahí la continuación del movimiento. Pues es lo bueno, que ahí esperamos el retroceso. ¿Qué podría pasar? Y aquí entra el punto de la flexibilidad. Pues que el retroceso a lo mejor no alcanza la zona del CRI roto y se queda en el aire por mitad, desarrolla una nueva estructura de reacumulación y desde aquí sí que se van. ¿Veis? Esto es lo bueno de darle ese punto de flexibilidad al mercado. No voy a esperar cabezón, sí, a que llegue el nivel. Hay que seguirlo, porque lo mismo te hace una estructura de reacumulación ahí que denota incluso mayor fortaleza y sigue siendo igualmente válido. Ese movimiento seguirá siendo el movimiento retroceso del buec. Es lo bueno de la metodología. Tenemos claros los eventos, sabemos qué buscar en base a lo que viene haciendo el precio y ahí entra en juego la flexibilidad. Flexibilidad de niveles, de cómo se mueva, de la estructura, es lo bueno. Entonces, lo dicho, para mí está alcista. Lo interesante de esto también, este es el movimiento alcista, esperamos el retroceso, que confluye con el pequeño rebote que estamos viendo alcista del euro. Esta bajada de la bolsa, al igual que hemos visto en el DAX, pues podría favorecer, al final es la correlación, podría favorecer el movimiento alcista del rebotillo alcista del euro. Es con lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Vamos a bajar de marco temporal. Esta es la mini estructura que está desarrollando desde la última sesión. Algunos se reirán del análisis técnico y de una simple línea de tendencia, pero si te has puesto como filtro no buscar, aun habiendo visto una supuesta sacudida, no buscar cortos hasta después de la rotura efectiva de la línea de tendencia, fijaos qué filtro tan sencillo para no perder. Es exagerado. Si solo buscas cortos una vez que el precio ha roto de manera efectiva esta línea de tendencia, aquí no has perdido. Igual que en el euro comentamos que si solo buscas largos una vez que el precio ha roto de forma efectiva la línea bajista, no entras en el lado equivocado del mercado. Es lo importante. Pasa que no sé si es que mucha gente no sabe de lo que habla pero es súper sencillo, vamos, una regla básica. Pues esto podría ser, vamos a ver, siempre, igual que el DAX, favoreciendo el contexto que venimos de reacumulación. Este sería el salto, pero tras el salto viene el retroceso. Y por tanto, pues esto podría cuadrar perfectamente en un esquema de distribución
para desarrollar ese retroceso que buscamos. Y desde niveles más bajos, el BUEC, y favorecer a continuación alcista del movimiento. Entonces este será nuestro plan para la semana. Vamos a ver cómo se desarrolla y nada, activamente lo iremos comentando en el canal de Twitter, ¿vale? Pues nada, un saludo y a pasar buena semana.